Bien, entre las manifestaciones clínicas, entonces, del cuadro séptico podemos hablar de la alteración en la regulación de la temperatura. Cuadros de hipertermia o hipotermia. La hipotermia, como había comentado, es un signo de gravedad en pacientes, principalmente en recién nacidos, ¿verdad? En la etapa neonatal, indicativo de cuadros sépticos. También, ¿verdad? Puede haber taquicardia y taquipnea, ¿verdad? La taquicardia, que puede ser dentro de un cuadro compensatorio de vasodilatación periférica o de hipotensión. Entonces, y estaríamos allí hablando de un cuadro de shock caliente, ¿verdad? Es decir, el músculo cardíaco, en un intento de compensar la caída de la presión arterial, entonces aumenta su frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y taquipnea como respuesta, ¿verdad?, de un cuadro de insuficiencia respiratoria. A medida que progresa el cuadro séptico, el gasto cardíaco va cayendo en respuesta también a los efectos de varios mediadores, ¿verdad?, de varias citoquinas e interleuquinas que actúan sobre el músculo cardíaco, y entonces entra en un estado de depresión, ¿verdad? O sea, en un estado de disminución de su actividad. El relleno capilar se vuelve lento, los pulsos centrales y periféricos disminuyen y las extremidades se vuelven frías y hay una disminución de la diuresis, ¿verdad?, a menos de 1 ml kilopeso hora. Las alteraciones también en el estado mental incluyen confusión, agitación, letargia, ansiedad, estupor o coma, incluso puede llegar el paciente. Y esto también puede deberse a un signo de gasto cardíaco pobre, disminución del gasto cardíaco. Entonces no hay buena circulación sanguínea, ¿verdad? La cantidad de sangre que llega al cerebro no es la suficiente y entonces el paciente entra en un estado de confusión, de somnolencia, letargia, ¿verdad? E incluso en etapas más avanzadas puede llevarle al coma. La acidosis láctica ocurre a medida que progresa el shock y es consecuencia de una producción tisular aumentada con un aclaramiento hepático disminuido. Aquí entonces entra, ¿verdad? O podemos citar o podemos decir lo que estábamos diciendo, en el sentido de que la célula trabaja en anaerobiosis puede ser, ¿verdad?, por una disminución de la llegada de oxígeno a nivel de los tejidos, o puede ser que la cantidad de oxígeno o la concentración de oxígeno sanguíneo sea la adecuada, pero la célula es incapaz de utilizarlo. Entonces, los procesos metabólicos celulares se realizan en anaerobiosis, que produce finalmente adenosintrifosfato, ¿verdad?, ATP, ¿verdad?, como molécula de energía, pero en ese proceso de producción de ATP se van liberando ácidos orgánicos, principalmente el ácido láctico, y produce al final una acidosis láctica o acidosis metabólica. Y también en los cuadros sépticos, ¿verdad?, como hay una afectación de la coagulopatía, del proceso de coagulación sanguínea, entonces en el paciente puede observarse lesiones cutáneas, como por ejemplo petequias, eritemas difusos, equimosis, ectimas gangrenosos, gangrenas simétricas periféricas y también puede ser, un signo de sepsis también es la ictericia. El paciente puede mostrar evidencias de una infección focal, meningitis, neumonías, artritis, celulitis, pielonefritis, osteomielitis, etc., ¿verdad? O sea que puede ser que localicemos el germen en uno de los órganos y a partir del cual se desencadena esa respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad?, que es el SIRS, y esa reacción inflamatoria sistémica exagerada desencadena o produce una disfunción de diferentes órganos, llevando al paciente a la muerte.
El diagnóstico de sepsis requiere SIRS, ¿verdad? Requiere una respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Debe buscarse una etiología infecciosa cultivando diferentes fluidos corporales. Entonces se le pide al paciente hemocultivos, urocultivo, cultivo del líquido cefalorraquídeo, fluido cerebroespinal, presencia de accesos, cultivo de esos accesos o líquido peritoneal. Entonces, cualquier tipo de fluidos que presente el paciente, ya sea cuadros axedados o líquidos en espacios donde no debiera estar, ¿verdad? Por ejemplo, líquidos retroperitoneales, líquidos peritoneales, puede ser líquido, un derrame pericárdico, derrame pleural, etc. Entonces, estos deben ser punzados, extraídos, ¿verdad? Y cultivados. Porque la idea es buscar el germen causante del cuadro séptico de tal forma a proceder a realizar un tratamiento antibiótico adecuado. La búsqueda de evidencia adicional para identificar una etiología infecciosa como causa del SIRS incluye los hallazgos en la exploración física, ¿verdad? La evaluación física del paciente. Aquí tiene que ver un poco la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, mirar un poco en la piel, ¿verdad? La presencia de lesiones cutáneas como petequias, equimosis, gangrenas, etcétera, ectimas. Incluye un poco las pruebas de imágenes, ¿verdad? Radiografías de tórax, tomografías, resonancias magnéticas, etcétera. Presencia de leucocitos, ¿verdad? En fluidos normalmente estériles, ¿verdad? En la orina, líquido cefalorraquídeo, en líquidos pleurales, líquidos peritoneales, etcétera, ¿verdad? Y exantemas típicos, ¿verdad? Como las petequias o el exantema purpúrico, ¿verdad? Que son anormales, ¿verdad? Entonces, lesiones cutáneas como les había mencionado. O sea que tenemos que procurar, ¿verdad? La evaluación física, las pruebas de imágenes, evaluación de los fluidos que normalmente deberían ser estériles, cultivo de los mismos y las lesiones cutáneas características de los cuadros sépticos. Presencia de ictericia también acá podemos citar. Las pruebas de laboratorio. Las anomalías hematológicas incluyen trombocitopenias, prolongación del tiempo de protrombina y tromboplastina parcialmente activada, ¿verdad? Que estos entrarían, ¿verdad? Dentro del proceso de coagulación sanguínea. Acuérdense que dentro de un cuadro séptico, las citoquinas y las interleuquinas liberadas en ese proceso de reacción inflamatoria sistémica grave producen una afectación de la coagulación sanguínea. Y por supuesto, entonces, las plaquetas, el tiempo de protrombina y de tromboplastina parcial activado, el tiempo de coagulación, los niveles de fibrinógeno, los productos de degradación de fibrina, ¿verdad? Anemia, todos ellos entonces se encuentran afectados. También podemos encontrar neutrófilos elevados, macrófagos, ¿verdad? Aumento de las formas inmaduras, bandas, mielocitos, promielocitos, ¿verdad? Elevados, vacuolización de neutrófilos con granulaciones tóxicas. Desde el punto de vista metabólico podemos encontrar cuadros de hiper o hipoglicemias, alteraciones electrolíticas como la hipocalcemia, hipoalbuminemia, acidosis metabólica y valores de bicarbonato bajos en el plasma. La función renal y hepática pueden estar alterados, ¿verdad? Con ureas y creatininas elevadas, con GOT, GPT, bilirrubinas, ¿verdad? Pueden estar aumentadas. Y allí entonces podríamos ya hablar de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿verdad? Con afectación, dijimos, de 2 o más órganos, en este caso la función renal y hepática. Si está alterada y encima de eso hay una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria, entonces ya se hace el diagnóstico de un síndrome de disfunción orgánica múltiple o también denominado falla orgánica múltiple.
Los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria o neumonías tendrán alteración de la oxigenación, presión arterial de oxígeno disminuidas y ventilación, presión arterial de anhídrido carbónico aumentado. El tratamiento. La administración precoz de fármacos antimicrobianos se asocia con una reducción de la mortalidad. Entonces de allí la importancia de saber el germen, de saber la sensibilidad antibiótica de estos gérmenes. De allí es que nosotros tomamos muestras, cultivamos los diferentes líquidos, hemocultivo, urocultivo, se hace cultivo de LCR, ¿verdad? Con la finalidad de encontrar el germen y de procurar un tratamiento antibiótico específico, ¿verdad? Y en forma precoz. La elección de estos agentes microbianos depende de los factores de riesgo y de la situación clínica. Deben considerarse los patrones de resistencia bacteriana en la comunidad al seleccionar la terapia antimicrobiana óptima. De ahí la importancia, ¿verdad?, de saber el germen, de realizar, ¿verdad?, la sensibilidad del germen a los antibióticos, ¿verdad?, lo que se denomina el antibiograma, con la finalidad de proceder a administrarle un antibiótico adecuado. No ser que el germen sea una bacteria, multiresistente y nosotros estemos dando un antibiótico que probablemente no va a tener el efecto esperado sobre ese germen. Los recién nacidos deben tratarse principalmente con ampicilina más cefotaxima o gentamicina. Ampicilina acompañado de una cefalosporina de tercera generación o de un aminoglucósido. Los aminoglucósidos como la gentamicina y la amicacina también se suele utilizar, tiene un problema de que son oto y nefrotóxicos, ¿verdad? O sea que producen daño óptico en la audición y también pueden producir daño a nivel renal, ¿verdad? Nefrotóxicos. Pero de igual forma se suelen utilizar en los recién nacidos. Entonces una combinación de ampicilina con cefotaxima, cefalosporina de tercera generación o con un aminoglucósido. Las infecciones adquiridas en la comunidad, como por ejemplo la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B, pueden tratarse empíricamente con cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, a no ser que prevalezcan Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus que son resistentes, lo que nos obliga a añadirle a la cefalosporina de tercera generación vancomicina. Entonces, ante la presencia de gérmenes multiresistentes en la comunidad, es perentorio o es necesario añadir vancomicina. Debe considerarse el uso empírico también de anfotericina B en el caso de sospechar infecciones fúngicas, y estas infecciones fúngicas principalmente aparecen en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes que tengan alguna patología que genere inmunocompromisos adquiridos o congénitos, pacientes con tratamiento con quimioterapias, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, con cáncer que están recibiendo quimioterapias, entonces tienen se vuelven inmunocomprometidos, ¿verdad? Y entonces la afectación por hongos puede ser importante. Entonces debe considerarse el uso de anfotericina B, se llama el antifúngico que se suele utilizar en cuadros de sepsis por hongos. El tratamiento de soporte, ¿verdad? Aparte del tratamiento de antibióticos, ¿verdad?, que es muy importante, también existe toda una serie de procedimientos y de tratamientos que debemos realizar con el paciente y que se denominan tratamiento de soporte. El tratamiento precoz y el tratamiento dirigido constituyen el enfoque de tratamiento recomendado para pacientes con shock séptico. La reanimación rápida y agresiva con fluidos y catecolaminas está asociada a una reducción de la mortalidad, ¿verdad? Es muy importante entonces proveer líquidos, proveer fluidos a los pacientes, ¿verdad? Generalmente
el fluido que se utiliza es suero fisiológico. Y también habla de catecolaminas, ¿verdad? En el sentido de agregar tratamientos, ¿verdad? Como por ejemplo la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, ¿verdad? O la noradrenalina, ¿verdad? Que son, vamos a decirle, las 4 catecolaminas más utilizadas en el tratamiento de pacientes. Recuerden que el shock séptico habíamos hablado de que es un cuadro que requiere reanimación con fluidos y tiene una necesidad de inotrópicos o vasopresores, decía. Entonces allí entran las catecolaminas: dopamina, dobutamina, adrenalina y noradrenalina. También van a encontrar en algunos libros epinefrina y norepinefrina, que sería adrenalina y noradrenalina, es lo mismo. Bueno, la reanimación con fluidos generalmente se hace, ¿verdad?, con una dosis, ¿verdad?, de 20 ml por kilogramo de paciente. Debería ajustarse, dice, para normalizar la frecuencia cardíaca, empleando frecuencias cardíacas basadas en la edad. Y esta reanimación con fluidos, entonces, se hacen bolos de 20 ml por kilogramo, o sea, goteos, ¿verdad?, para reanimar al paciente, que se puede repetir en 3 oportunidades. Es decir, que podemos pasar a hasta 60 ml por kilogramo de suero fisiológico en un paciente. Generalmente, ¿verdad?, se calcula 20 ml por el kilo del paciente, ¿verdad? Vamos a suponer que pese 10 kilos el paciente. Entonces se pasa 200 ml en goteos rápidos. Generalmente en goteos para 1 hora. Entonces se evalúa al paciente, verá si mejora su presión, si cómo está su frecuencia cardíaca. Si el paciente sigue hipotenso, se puede hacer una segunda dosis de 200 ml, goteo nuevamente para 1 hora. Se hace una reevaluación del paciente. Si sigue con hipotensión, ¿verdad?, no hay mejoría clínica del paciente, se puede hacer una tercera dosis de 200 ml. Goteo rápido, y esto generalmente, si no hay mejoría en esta tercera, se le vuelve a reevaluar, ¿verdad? Si no hay mejoría, entonces ya podemos decir de que hay una refractariedad al tratamiento con líquido, ¿verdad? No responde al tratamiento con líquido. Entonces allí se pasa a los inotrópicos, ¿verdad? Se pasa dependiendo. Si es que hay una falla a nivel cardíaca, ¿verdad?, en el sentido de que la frecuencia cardíaca disminuye, entonces podríamos hacer el agregado de dobutamina para mejorar, ¿verdad? Y si es que el problema es a nivel de vasodilatación periférica, ¿verdad?, entonces allí podríamos hacer el agregado de adrenalina, ¿verdad? Con la adrenalina podríamos mejorar la vasoconstricción periférica, o sea, mejorar el aumento de la presión a través de una vasoconstricción periférica. Entonces la dopamina y dobutamina tienen un efecto más bien a nivel de músculo cardíaco, mientras que la adrenalina tiene un efecto más bien de vasodilatación periférica. Y la noradrenalina actúa en ambas partes, podemos decir. También es importante el control de la diuresis, ¿verdad?, que tiene que ser al menos de 1 ml kilogramo hora, ¿verdad? Esa es nuestro parámetro, ¿verdad? Cuando el paciente orina menos de 1 ml por kilogramo hora, estamos hablando de un paciente oligúrico, y lo que nosotros tenemos que conseguir es este ritmo diurético, ¿verdad?, de 1 ml kilogramo hora, muy importante. También el relleno capilar que sea menos de 2 segundos, y el estado mental del paciente, que él esté activo, reactivo, era ubicado en tiempo y espacio. Y otros fluidos a considerar también son los productos sanguíneos, ¿verdad? De repente se puede hacer una transfusión de glóbulos rojos, transfusión de plasma concentrado, ¿verdad?, de plaquetas, etcétera, ¿verdad? También mejora, ¿verdad? Porque recuerden que lo que ocurre con el paciente es un shock hipovolémico, en el sentido de que hay un escape, una extravasación de plasma hacia el líquido tisular. Entonces nosotros lo que solemos hacer es reponerle ese plasma, ¿verdad?, para recuperar, vamos a decirle, la volemia.
también es útil. Solamente que acá ya corremos, ¿verdad?, también con el riesgo de introducir algún virus, ¿verdad? Virus de hepatitis B, etcétera, ¿verdad? A pesar de que hoy en día, con el control que se realizan, ¿verdad?, a los productos sanguíneos es más difícil. Por tanto, el tratamiento dirigido incluye el uso de vasopresores y agentes inotrópicos en un intento de mantener un índice cardíaco normal, ¿verdad? Agentes inotrópicos como dobutamina, dopamina y agentes vasopresores, ¿verdad?, como la noradrenalina y la adrenalina. En pacientes con resistencia vascular sistémica elevada y gasto cardíaco bajo, resistente a epinefrina, el uso de vasodilatadores, ¿verdad?, como nitroprusiato o milrinona, también puede revertir el shock, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una resistencia vascular muy elevada, pero tiene un gasto cardíaco bajo, entonces aquí estamos ante un shock frío, ¿verdad? Aquí se suele utilizar entonces el nitroprusiato, que es un vasodilatador periférico, o la milrinona, que también se usa bastante, ¿verdad?, para revertir ese cuadro de shock frío. Los electrolitos deben monitorizarse cuidadosamente y corregirse cuando sea necesario. La hipoglicemia, ¿verdad?, debe tratarse con 0,5 a 1 gramo por kilogramo de glucosa, ¿verdad?, suero glucosado. La hipocalcemia, ¿verdad?, corregirse con 10 a 20 miligramos por kilo de cloruro de sódico o gluconato de calcio, es lo que más usamos. También el uso de corticoides, hidrocortisona 50 miligramos por kilo en bolos seguidos de 50 miligramos kilogramo día para los cuadros de insuficiencia suprarrenal, ¿verdad?, que cuando el paciente tiene refractariedad al tratamiento con líquidos. Después le hacemos inotrópicos y vasopresores y no hay mejoría. Entonces, una tercera opción que tenemos es el uso de corticoides, hidrocortisona, porque en la mayoría de los niños con cuadros sépticos ocurre también una insuficiencia suprarrenal con disminución de la producción o afectación de la producción de esteroides. Entonces funciona como una, vamos a decirle, una tercera opción el uso de corticoides. En este caso se hace un bolo de hidrocortisona de 50 ml por kilogramo y después 50 miligramos por kilogramo día de hidrocortisona se continúa. Esta acción, ¿verdad?, o sea, este tratamiento con corticoides debería considerarse especialmente si el shock no responde a los fluidos ni a las catecolaminas. Entonces, primero fluidos, segundo inotrópicos, tercero corticoides. Otras terapias incluyen el soporte respiratorio, la terapia de sustitución renal, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser realizar, ¿cómo se llama?, diálisis peritoneal, hemodiálisis, ¿verdad?, en estos pacientes, y soporte respiratorio, ¿verdad?, con asistencia respiratoria mecánica. La monitorización de pacientes con shock séptico debe incluir control de la presión venosa central, presión arterial, oximetría de pulso, ¿verdad?, y diuresis horaria. Y finalmente podemos hablar de la prevención en el cuadro de shock séptico, ¿verdad?, principalmente con la inmunización con vacunas conjugadas contra el Haemophilus influenza tipo B, que encontramos como componente de la vacuna pentavalente. La pentavalente contiene la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B. Recuerden que la vacuna pentavalente en Paraguay, ¿verdad?, dentro del esquema regular de vacunación se aplica a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Y también la vacuna contra el neumococo, ¿verdad?, el Streptococcus pneumoniae, que en Paraguay se aplica, ¿verdad?, la PCV13 o Prevenar 13, de aplicación también intramuscular a los 2, a los 4 y a los 12 meses se hace su refuerzo, ¿verdad? 2, 4 y 12 meses la PCV13 a todos los lactantes. Entonces, con esto realmente se logra una disminución muy importante
en infecciones graves producidas por el hemófilo influenza tipo B y por el Streptococcus pneumoniae. Y también es importante, ¿verdad? Por ejemplo, las profilaxis antibióticas para contactos en el caso de pacientes que desarrollaron enfermedad invasiva por Neisseria meningitidis. Entonces, el tratamiento profiláctico con rifampicina o ciprofloxacina en estos pacientes, ¿verdad? Profilaxis antibiótica en contactos de pacientes que desarrollaron Neisseria meningitidis. Bueno, de esta forma damos por concluida esta clase sobre shock séptica y estaré compartiendo con ustedes en la plataforma. Muchas gracias.